Nunca imaginé que mi vida, tan cuidadosamente construida, pudiera desmoronarse en un instante solo por darle voz a lo que mi corazón llevaba meses gritando en secreto. Me había enamorado de mi compañero de trabajo, un hombre casado. Y ese amor puso en jaque todo lo que había edificado. Fue como si, sin darme cuenta, hubiera activado una bomba que hizo estallar mi mundo en pedazos. Ahora, mientras contemplo los restos de lo que fui, me persigue esta historia, con sus momentos de alegría efímera y un dolor que se aferra como una sombra. Déjame contarte cómo empezó todo, porque esta es una herida que aún no cierra. Me llamo Antonio, tengo 35 años y soy cirujano en un hospital de Barcelona. Mi vida ha girado siempre en torno a mi profesión, con las manos sumergidas en la urgencia de salvar vidas. Soy de esos tipos que viven para el trabajo, casi obsesionados. El hospital se convirtió en mi hogar, y mis colegas, en una especie de familia improvisada. Soltero por elección, o por falta de tiempo, siempre he sentido atracción tanto por mujeres como por hombres, pero nunca me detuve a explorarlo. Las relaciones eran un lujo que no me permitía, mi mantra era curar. Mi escudo contra las noches solitarias en un piso vacío en el Eixample, donde el ruido del tráfico en la Gran Vía apenas me dejaba dormir. Entonces apareció Javier. Llegó al hospital hace algo más de un año, trasladado desde un centro médico en Lleida. Anestesista experimentado, tenía una sonrisa torcida que aliviaba la tensión en los quirófanos más complicados. Casado, con una hija de 5 años de la que hablaba con un orgullo que me desarmaba. Al principio, todo fue estrictamente profesional. Nos conocimos durante una emergencia, un accidente de moto en la ronda litoral, un paciente al borde de la muerte. Yo estaba en el quirófano, bisturí en mano, mientras él manejaba la anestesia con una precisión que parecía un arte. Antonio, lo vamos a sacar adelante, me dijo con una calma que contrastaba con el caos. Sus ojos, de un castaño intenso, estaban fijos en los monitores, y sus manos, firmes, con venas marcadas, ajustaban las dosis con una seguridad que me impresionó. Eran manos que transmitían control, que decían, aquí mando yo. Tras la operación, compartimos un café de máquina en el pasillo, de esos que saben a cartón recalentado. Tú eres de los que lo planifican todo, ¿verdad?, bromeó, al verme anotar cada detalle en mi libreta. Hablamos de nuestras trayectorias. Él, nacido en un pueblo de Tarragona, eligió la anestesia porque le gustaba ser el guardián silencioso, el que cuida mientras otros operan. Yo, criado en el barrio de Gracia, hijo único de una familia humilde, me volqué en la cirugía tras ver a mi madre luchar contra una enfermedad que no superó. Descubrimos coincidencias sorprendentes, nuestra pasión por las películas de Almodóvar, con esas historias cargadas de emociones crudas, y el sueño de perdernos en los Pirineos, aunque nuestros turnos interminables lo hacían casi imposible. Pronto, nuestra relación se convirtió en algo más que encuentros en el hospital. Quedábamos fuera del trabajo, una caña en una terraza de la Plaza del Sol, una carrera matutina por el Parc de la Ciutadella. Javier estaba casado con María, una profesora de literatura a la que conoció en la universidad. Hablaba de ella con cariño, pero a veces dejaba entrever una sombra, como si su matrimonio no fuera el cuento perfecto que aparentaba. El matrimonio es un curro constante, me dijo una noche, mientras compartíamos unas bravas en un bar de Poblenou. Yo asentía, pero mi pulso se aceleraba en su presencia. Me encantaba su humor, siempre con un toque irónico que aligeraba los días más duros. Su entrega también, se quedaba hasta tarde consolando a las familias de los pacientes, aunque no fuera su obligación. Y su inteligencia, Dios, me fascinaba. En una conferencia médica, planteó una pregunta tan precisa que dejó al ponente sin palabras. Yo, sentado a su lado, sentí un orgullo absurdo, como si su brillo fuera también el mío. Con los meses, lo que empezó como una amistad se transformó en algo más profundo, al menos para mí. Pensaba en él sin parar, en su risa que resonaba en los pasillos, en cómo fruncía el ceño cuando se concentraba. Yo era libre, sin ataduras, pero él tenía una vida ordenada, esposa, hija, estabilidad. Eso me carcomía. Intentaba convencerme de que solo era una amistad intensa, pero mis sentimientos crecían como un fuego que no podía apagar. Me enamoré de todo en él, de su vulnerabilidad escondida tras esa fachada segura, de las noches en que confesaba sus dudas sobre su carrera o su vida personal. Una vez, tras un turno agotador, nos quedamos charlando en la sala de descanso.
Me contó que su matrimonio con María estaba tambaleándose, discutían por sus horarios, por su distancia emocional. A veces me pregunto si esto es para mí, susurró, con la mirada perdida. Quise abrazarlo, pero me contuve, atrapado entre el deseo y el miedo. Todo cambió una noche después de una operación brutal. Una adolescente, víctima de un accidente doméstico, con lesiones internas graves. Javier y yo trabajamos codo con codo durante horas, yo abriendo, él manteniendo al paciente estable. Cuando el equipo se retiró, exhausto, nos quedamos solos en mi despacho. Un espacio pequeño lleno de informes y un póster descolorido del cuerpo humano. Afuera, Barcelona vibraba bajo la luz de la luna, con el eco lejano de las Ramblas. Mis manos aún temblaban por la adrenalina, y Javier bebía un té frío, con los ojos entrecerrados. Vaya día, murmuré, masajeándome las sienes. Él asintió, con una sonrisa cansada. Sí, pero salvamos a esa chica. Tú estuviste increíble. Sus palabras me calentaron por dentro, como un sorbo de vino en invierno. Hablamos de la operación, de los riesgos, del alivio de ver a la paciente estable. Entonces, el silencio se instaló, cálido pero pesado. Lo miré, y las palabras salieron solas, como si mi corazón hablara por mí. Javier, contigo me siento diferente, como si llenaras un vacío que ni sabía que tenía. Me miró, sorprendido, sus ojos abriéndose un poco. Mi corazón latía desbocado, había cruzado una línea invisible. No fue una declaración abierta, no un te amo a gritos, pero fue un paso hacia lo desconocido. El aire se volvió denso, y vi un torbellino de emociones en su rostro, sorpresa, curiosidad, tal vez un destello de ternura. Antonio, yo también valoro lo nuestro. De verdad, dijo, con voz vacilante, desviando la mirada hacia la ventana, como si buscara respuestas en las luces de la ciudad. En ese momento, sentí una mezcla explosiva, la euforia de haber hablado, el terror al rechazo, y una vulnerabilidad que me desgarraba. ¿Qué había hecho? Estaba casado. Pero su titubeo me dio esperanza. ¿Y si él también sentía esa chispa, esa conexión que iba más allá del trabajo? Seguimos hablando, algo torpes, para aliviar la tensión. Pero en mi interior, supe que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras caminaba por las calles de Barcelona, con el rumor del mar de fondo, todo parecía más vivo y más cruel. Había abierto una puerta que no podía cerrar, y los sentimientos que había reprimido durante meses ahora volaban libres, imparables. Los días que siguieron a aquella confesión en mi despacho fueron un torbellino que me tenía al borde del abismo. En el hospital, Javier y yo nos cruzábamos constantemente, pero ahora cada encuentro estaba cargado de algo nuevo, miradas que se alargaban demasiado. Silencios que pesaban como el aire antes de una tormenta. Era como si hubiéramos abierto una puerta que ninguno sabía cómo cerrar. Yo, Antonio, un cirujano que siempre había controlado cada corte, cada decisión, me sentía perdido en un mar de emociones que no podía dominar. Una mañana, mientras comíamos en la cantina del hospital, un lugar ruidoso con olor a tortilla de patatas y bandejas de plástico, Javier tocó el tema, de forma indirecta. Lo que dijiste la otra noche, me llegó hondo, Antonio, dijo, removiendo su café con una cucharilla. Mi estómago dio un vuelco, apenas pude tragar un bocado de ensalada que sabía a nada. Sí, ¿y qué piensas?, respondí, intentando sonar despreocupado. Él sonrió, algo nervioso. Me siento bien contigo. Es raro encontrar a alguien con quien conectar así. La palabra conectar me dolió como un pinchazo. ¿Era solo una amistad para él? Asentí, forzando una sonrisa, mientras por dentro me debatía entre la esperanza y la frustración. Aún así, no podía evitar analizar cada detalle. Sus mensajes nocturnos, siempre con alguna broma sobre el hospital o una anécdota tonta, me hacían sonreír como un idiota. A veces, llegaba al quirófano con un café para mí, sin que yo lo pidiera, y ese gesto tan simple me hacía imaginar cosas imposibles. Mi bisexualidad, que siempre había mantenido en segundo plano, se desbordaba ahora con una fuerza que no podía ignorar. Había tenido algún coqueteo con hombres en el pasado, pero nada serio. Con Javier, era diferente, era un sentimiento que me envolvía, profundo, casi espiritual. Me aterraba y me hacía sentir vivo al mismo tiempo. Una noche de guardia,
cuando el hospital estaba en calma y solo se oía el zumbido de los monitores, nos quedamos solos en la sala de descanso. Las luces fluorescentes daban un aire frío, pero la conversación se volvió cálida, íntima. Javier se abrió como nunca antes. Me contó que su matrimonio con María estaba en crisis desde hacía meses. Ella dice que estoy ausente, incluso cuando estoy en casa, confesó, con la voz baja, como si temiera que alguien lo oyera. Instintivamente, puse una mano en su hombro, un gesto que quería ser amistoso pero que desató una corriente eléctrica entre nosotros. Me aparté, avergonzado. Siempre estaré aquí, Javier, murmuré. Él levantó la mirada, y por un instante, pensé que diría algo definitivo. Pero solo sonrió, con un toque de tristeza. Gracias, Antonio. Eres un gran amigo. Esa palabra, amigo, me golpeó como una losa, pero también alimentó una chispa de esperanza. No podía parar de imaginar escenarios imposibles, ¿y si dejaba a María? ¿Y si sentía lo mismo que yo? Pero la realidad me frenaba, tenía una esposa, una hija a la que adoraba. Me sentía como un intruso, alguien que no tenía derecho a desear lo que deseaba. Sin embargo, cada día que pasaba, caía más hondo en ese abismo. Entonces llegó un giro inesperado. Tras una operación que salió bien, un paciente complicado al que logramos estabilizar, Javier me sorprendió con una propuesta. María y la pequeña están de viaje, ¿te vienes a casa a cenar? Algo tranquilo, sin complicaciones. Mi corazón dio un salto. Acepté, nervioso como si fuera a mi primera cita. Su casa, en un barrio tranquilo de San Cugat, era acogedora, fotos de familia en las paredes, juguetes de su hija esparcidos por el suelo. Cocinamos juntos unas albóndigas con tomate, como las que hacía mi abuela, y abrimos una botella de Rioja. La charla fluyó fácil, hablando de todo y de nada, pero el aire estaba cargado de algo que ninguno mencionaba. Estábamos en el sofá, con una película de fondo, una de esas de Almodóvar que tanto nos gustaban, cuando todo cambió. Nuestros hombros casi se rozaban, y la tensión era insoportable. Javier se giró hacia mí, con los ojos brillando bajo la luz tenue. Antonio, lo que dijiste en el hospital, creo que yo también lo siento. No sé cómo explicarlo, pero eres importante para mí. Mi mundo se detuvo. De verdad, balbuceé, con el corazón en la garganta. Él asintió, inseguro pero sincero. Es confuso, pero sí. Nuestras manos se rozaron, no por accidente esta vez, sino con intención. Ese contacto fue como un relámpago, un estallido que recorrió todo mi cuerpo. No hubo un beso, no todavía, pero ese instante fue más íntimo que cualquier palabra. Entonces, su teléfono sonó. Era María, que volvía antes de lo previsto. El pánico nos invadió. Javier se levantó de un salto, y yo salí disparado, como si hubiera cometido un delito. Mientras caminaba por las calles de Barcelona, con el olor a mar y jazmín en el aire, mi cabeza era un caos. Estaba eufórico, aterrado, enamorado hasta los huesos. Esa noche marcó el inicio de algo nuevo, un camino lleno de secretos y promesas que no sabíamos si podríamos cumplir. Pero una cosa era segura, lo que había entre nosotros ya no podía ignorarse, y el futuro, incierto y peligroso, nos esperaba con los brazos abiertos. El día siguiente a aquella cena en casa de Javier, él llegó al hospital con ojeras marcadas y un aire de agotamiento que no podía disimular. Nos cruzamos en la sala de descanso, un lugar que olía a café recalentado y desinfectante, donde las luces fluorescentes parecían resaltar su cansancio. Se dejó caer en una silla, su habitual sonrisa irónica reemplazada por una mueca tensa. María se puso como loca anoche, soltó sin rodeos, frotándose la nuca. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por mí?, pregunté, con un nudo en la garganta. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. Vio los vasos de vino en la mesa. Pensó que había traído a una mujer a casa. Estaba furiosa, me acusó de engañarla. Sentí una oleada de pánico. ¿Y qué le dijiste?, insistí, tratando de mantener la voz firme. Javier me miró, sus ojos castaños cargados de cansancio y algo que no logré descifrar. Le dije la verdad, que eras tú, mi colega, mi amigo. Le dije, siempre te quejas de que me cuesta conectar con la gente, pues aquí tienes, invité a Antonio,
El único amigo de verdad que tengo aquí. Sus palabras me provocaron una extraña mezcla de calor y amargura. Me gustaba ser su amigo de verdad, pero esa palabra, amigo, reducía lo que sentía a algo que no era. ¿Y ella qué dijo? Pregunté, jugueteando nervioso con un bolígrafo. Javier se encogió de hombros. Siguió enfadada. Dijo que deberías haber venido cuando ella estuviera, que quería conocerte. Que le parecía raro que te invitara a escondidas. Sonrió con amargura. Total, para calmar las cosas, le dije que vendrías a cenar la próxima semana. ¿Con ella? Mi estómago se retorció. ¿Una cena a tres con su mujer, que ya sospechaba algo? Fantástico. ¿En serio?, murmuré. Él asintió, con una mirada casi de disculpa. Sí, lo siento, tío. Todo irá bien, tranqui. Esa cena era una tormenta anunciada, pero no podía negarme. Una semana después, me presenté en casa de Javier y María, en San Cugat, con una botella de cava en la mano para causar buena impresión, un gesto típico, pero estaba desesperado por no meter la pata. La casa era cálida, con fotos de su hija, Lucía, por todas partes, pero el ambiente era denso, como si un trueno estuviera a punto de estallar. María, una mujer menuda de pelo oscuro y ojos afilados, me recibió con una sonrisa tensa. Antonio, por fin. Javier no para de hablar de ti, dijo, con un tono dulce que escondía una pizca de desconfianza. Javier, a su lado, retorcía una servilleta, visiblemente incómodo. La cena fue como caminar sobre un alambre. Estábamos alrededor de una mesa de madera, con una fideuá casera y una ensalada de tomate y mozzarella. María tomó las riendas de la conversación, lanzando preguntas que parecían dardos envenenados. Entonces, Antonio, estás soltero, ¿verdad?, empezó, cortando su fideuá con precisión quirúrgica. Asentí, cauteloso. Sí, el trabajo me absorbe todo el tiempo. Ella sonrió, pero sus ojos no acompañaban. Ya veo. Javier también está siempre en el hospital. Pasáis mucho tiempo juntos, ¿no? Javier carraspeó, incómodo, e intentó cambiar de tema, pero María no soltaba. Es curioso, Javier nunca trae colegas a casa. Eres una excepción, ¿por qué será? Sus palabras eran ligeras, pero cargadas de sospecha. Sentí que me ardían las mejillas y balbuceé algo vago sobre nuestra amistad. Ella siguió, implacable. ¿Y tú, Antonio, tienes a alguien especial, novia, novio, tal vez? La palabra novio sonó como una acusación. Miré a Javier, que parecía estudiar su plato como si contuviera los secretos del universo. No, la verdad es que no, respondí, esforzándome por sonar neutral. María alzó una ceja. ¿En serio? Pareces de los que gustan, sin embargo. Era un cumplido, pero sonaba falso, como si estuviera probándome. Javier finalmente intervino, algo brusco, María, esto parece un interrogatorio. Ella rió, pero su risa cortaba como un cuchillo. El contraste entre ellos era evidente. Javier, incluso en su incomodidad, era cálido, mientras que María parecía levantar un muro de frialdad. Cada vez que Javier hablaba de nuestro trabajo, de nuestras bromas o momentos compartidos, se le iluminaba el rostro, y nuestras miradas se cruzaban, llenas de complicidad. María, en cambio, observaba, analizaba, como si buscara un secreto escondido. En un momento, derramó un poco de cava sobre la mesa y bromeó, «Uy, parece que estoy nerviosa por conocer a la estrella del hospital». Pero sus ojos decían otra cosa, no le caía bien. Nada bien. Esa cena marcó un punto de inflexión. Javier, quizás harto de la actitud de María, se acercó aún más a mí en los días siguientes. Pasábamos más tiempo juntos en el hospital, pausas para un café en la máquina, charlas hasta tarde en mi despacho con vistas a la Sagrada Familia, aún incompleta bajo la luz del atardecer. Me hablaba de sus frustraciones, de cómo María no entendía la presión de nuestro trabajo. Ella no pilla lo que vivimos aquí, me confió una noche, con los ojos brillantes de cansancio. Yo lo escuchaba, con el corazón acelerado, preguntándome hasta dónde nos llevaría esa cercanía. La tensión entre nosotros crecía, y cada roce accidental, un brazo al pasar un informe, una mirada sostenida, era como un chispazo.
Pero también crecía el miedo. María no era tonta, sus preguntas, su vigilancia, eran una advertencia. Sabía que algo no encajaba, y eso me ponía los nervios de punta. Javier, atrapado entre su vida con ella y lo que empezaba a sentir por mí, parecía librar una batalla interna. Y yo, perdido en mis propios sentimientos, no sabía si empujar o retroceder, si arriesgarlo todo o protegerme. Lo único que tenía claro era que, tras esa cena, nuestro mundo estaba a punto de cambiar. Y no había vuelta atrás. Los días que siguieron a aquella cena tensa en casa de Javier fueron un vaivén de emociones que me mantenían en vilo. En el hospital, nuestro trabajo seguía uniéndonos, pero cada interacción estaba impregnada de una electricidad nueva. Nuestras miradas se encontraban por demasiado tiempo, nuestros dedos se rozaban al pasar un informe, y cada vez, mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. Javier, por su parte, oscilaba entre una cercanía cálida y una distancia repentina, como si luchara contra un torbellino interno. «Tenemos que ir con cuidado, Antonio», me susurró una mañana en un pasillo vacío, después de compartir un ascensor donde el silencio hablaba más que nosotros. «Lo sé», respondí, pero en el fondo, no quería tener cuidado. Lo quería a él, entero, aunque eso significara sumergirme en un caos del que no veía salida. El problema era que María no era ninguna ingenua. Tras aquella cena en San Cugat, su vigilancia sobre Javier se intensificó. Él me contaba, a media voz, cómo ella le preguntaba constantemente sobre mí, sobre nuestros turnos, sobre por qué pasábamos tanto tiempo juntos. Me preguntó si tienes a alguien en tu vida, me dijo una noche, mientras desglosábamos una operación en mi despacho, con el perfil de la Sagrada Familia recortado contra el cielo crepuscular. ¿Le parece raro que no tengas pareja? Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú qué le dijiste?, pregunté, intentando no sonar ansioso. Se encogió de hombros, incómodo. ¿Qué estás volcado en el trabajo? ¿Que eres discreto? No sé, algo para salir del paso. Asentí, pero por dentro hervía. ¿Discreto? Tal vez, pero lo que sentía por Javier gritaba tan fuerte en mi cabeza que temía que todo el hospital lo oyera. Un día, las cosas tomaron un rumbo inesperado. Estábamos en la pausa del almuerzo, sentados en un rincón de la cantina, cuando Javier recibió una llamada. Su rostro se tensó al ver el nombre de María en la pantalla. Se levantó para contestar, pero incluso desde mi sitio podía escuchar los gritos que salían del teléfono. Cuando volvió, estaba pálido. «Quiere que nos tomemos una semana libre juntos, para reconectar», dijo, mirando su bocadillo de jamón sin tocarlo. «Dice que siente que me está perdiendo». Mi corazón se apretó. «¿Y tú qué piensas?», pregunté, ocultando el pánico en mi voz. Suspiró, con los ojos castaños llenos de confusión. «No lo sé, Antonio. Quiero a María, es la madre de Lucía, pero ya no es como antes». «¿Y tú?», se detuvo, como si temiera acabar la frase. «¿Yo qué?», insistí, con el corazón en un puño. Me miró, intenso. «Tú me haces sentir vivo, como nadie más». Esas palabras me dejaron sin aliento. Por un instante, pensé que nos besaríamos allí mismo, en medio de la cantina, rodeados del ruido de bandejas y las charlas de los colegas. Pero él se contuvo, sacudió la cabeza y cambió de tema. Ese momento, sin embargo, plantó una semilla de esperanza en mí, aunque venía mezclada con culpa. María quería recuperarlo, y yo quería que fuera mío. Era un juego peligroso, y lo sabía. Días después, un nuevo giro sacudió nuestro frágil equilibrio. Javier me llamó una noche, tarde, mientras yo estaba en mi piso del Raval, zapeando sin ganas en la tele. «Antonio, ¿estás libre? ¿Puedo pasar?», preguntó, con la voz cargada de urgencia. «Claro, ven», respondí sin dudar. Cuando llegó, parecía al borde del colapso, el pelo revuelto, los ojos enrojecidos. «María y yo hemos discutido fuerte», dijo, desplomándose en mi sofá. «Encontró un mensaje que te mandé, nada grave, solo una broma sobre el hospital, pero se puso como loca. Dice que estoy demasiado cerca de ti, que no es normal». Mi estómago se hizo un nudo. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté, con la voz temblando. Sacudió la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. Intenté calmarla, le dije que solo eres un amigo, pero no me cree.
Quiere que corte todo contacto contigo. Esas palabras fueron como un puñetazo. ¿Cortar el contacto? La sola idea era insoportable. ¿Y tú qué quieres?, pregunté, casi suplicando. Me miró, y por primera vez vi una chispa de determinación en sus ojos. No quiero perderte, Antonio. Eso es lo único que tengo claro. Esa noche hablamos hasta agotarnos, abriendo nuestros corazones. Javier me contó cómo se casó joven con María, empujado por el amor y las expectativas de todos. Con el tiempo, se había sentido atrapado, desconectado. Contigo es diferente, murmuró. ¿Me entiendes? ¿Ves quién soy de verdad? Sus palabras me derritieron, pero también me aterraron. Estábamos cruzando una línea de la que quizá no había vuelta atrás. Y entonces, en mi sofá, todo cambió de nuevo. Hablábamos, con las rodillas casi rozándose, y el aire estaba cargado de una tensión imposible de ignorar. Tomé su mano, como aquella vez en su casa, pero esta vez no pedí permiso. Me incliné y lo besé, primero con suavidad, apenas un roce, luego con más urgencia. Él respondió, sus manos encontraron mi rostro, y nuestro beso fue como una tormenta, intenso, desesperado, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Cuando nos separamos, sin aliento, él rió nervioso. Antonio, ¿qué estamos haciendo?, murmuró. Sonreí, con el corazón en caos. No lo sé. Pero no quiero parar. Javier se quedó en mi piso. No hubo nada más allá de ese beso, era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero dormimos juntos en mi cama estrecha, nuestros cuerpos cerca pero sin tocarse. Fue la noche más dulce y angustiosa de mi vida. Me despertaba cada hora, escuchando su respiración, preguntándome qué nos depararía el futuro. A la mañana siguiente, se fue temprano, antes de que María sospechara. Pero antes de irse, me abrazó, un gesto tan íntimo que valía más que cualquier palabra. Ese abrazo marcó el inicio de un camino incierto, donde nuestros sentimientos chocaban con la realidad de su vida casada, y yo sabía que lo que venía sería una tempestad que ninguno de los dos podía evitar. El mensaje de Javier sobre la terapia de pareja con María me dejó al borde del abismo. La idea de que intentara salvar su matrimonio me consumía, como si cada día en el hospital fuera una búsqueda desesperada de pistas en su rostro. ¿Qué sentía? ¿Qué estaba decidiendo? Pero Javier estaba cambiado. Había comenzado terapia, no solo con María, sino también a solas, para entenderse a sí mismo. Necesito saber quién soy, Antonio, me dijo una noche, sentado en mi sofá del Raval, con una cerveza en la mano. No solo por ti, por María o por Lucía. Por mí. Sus ojos castaños brillaban con una intensidad nueva, como si estuviera desenterrando verdades que había enterrado durante años. Cuando volvía de sus sesiones, llegaba diferente, más ligero. A veces aparecía en mi piso sin avisar, hablando con una pasión que me sorprendía. El terapeuta me hace enfrentar lo que siento de verdad, me confió una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento, con el Parkwell apenas visible a lo lejos bajo nubes grises. ¿Y sabes qué, Antonio? Me gusta esto. Me gusta, lo nuestro. Esas palabras me cortaron la respiración. Continuó, con la voz temblorosa pero firme, María me echa en cara cosas, y tiene razón en algunas. Pero yo también tengo quejas. Nos hemos perdido, ella y yo. Y me doy cuenta de que puedo ser feliz sin ella. Que no sería traicionar a Lucía. Puedo ser un buen padre y estar en paz. Ella lo notará, ¿verdad? Cada sesión parecía acercarlo a una decisión. Hablaba de libertad, de lo que realmente quería, y cada palabra encendía mi corazón. Pasábamos noches enteras charlando, riendo, rozándonos con suavidad, un brazo sobre el hombro, una mano en la nuca. Esos momentos eran frágiles, preciosos, como si el mundo exterior estuviera esperando para derrumbarse sobre nosotros. Y lo hizo, de forma brutal. Un mediodía, mientras desglosábamos una operación en la sala de descanso, María irrumpió como un huracán. Sus ojos, rojos de furia y lágrimas, eran una tormenta desatada. Empujó la puerta, donde Javier y yo hablábamos con dos colegas, y gritó: «¿Eres tú, Antonio? Estás destrozando mi familia, ¿crees que no veo lo que haces?». Su voz resonó por los pasillos, atrayendo las miradas de enfermeros y médicos.
Me quedé helado, con el corazón latiendo a mil. Javier intentó calmarla, con la voz temblando: María, por favor, aquí no. Pero ella seguía, señalándome con un dedo acusador. ¿Piensas que soy ciega? Todas esas noches que está trabajando, está contigo, ¿verdad? Una enfermera jefe, Carmen, logró llevarla a una sala aparte, mientras los colegas intentaban disipar la tensión. Javier estaba pálido, y yo sentía que el suelo se hundía bajo mis pies. Nos miramos, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza, miedo y una chispa de resolución. Esa noche, me llamó desde su casa. Se acabó, Antonio. Le dije a María que quiero el divorcio. Mi corazón dio un salto, pero él añadió: está destrozada. Dice que le rompo el corazón, que traiciono a Lucía. Su voz se quebró, y sentí su dolor a través del teléfono. Pero no puedo seguir viviendo una mentira. No después de ti. Días después, Javier se mudó a mi piso. Era extraño, casi irreal, ver sus cosas, unas cajas, ropa, algunos libros, instalarse en mi pequeño apartamento del Raval. Al principio, apenas hablábamos, nos bastaba con estar juntos, apoyándonos en silencio. Había momentos en que lo veía mirar al vacío, probablemente pensando en Lucía. María se negaba a dejarle ver a su hija los fines de semana, alegando que no estaba estable. Me está castigando, me dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Pero voy a pelear. Quiero estar en la vida de Lucía, pase lo que pase. El proceso de divorcio ya estaba en marcha, y esperaba la decisión del juez sobre las visitas. A pesar del caos, algo hermoso empezaba a florecer. Javier y yo aprendíamos a convivir, a navegar en esta nueva realidad. Sabíamos cuándo callar tras un día duro en el hospital, cuando uno necesitaba silencio. Nos entendíamos sin palabras, una mirada, una mano en el hombro, una tortilla de patatas preparada sin pedirlo. Era un apoyo silencioso, pero poderoso, que nos sostenía. También reíamos, mucho, como aquella noche en que intentamos hacer una paella y acabamos pidiendo una pizza porque estaba incomible. Nos descubríamos, no solo como amantes, sino como compañeros, como un equipo. Una noche, tumbados en el sofá, Javier tomó mi mano y susurró: creo que estoy feliz, Antonio. De verdad. Esas palabras me derritieron. Por primera vez, me permití creer que esa felicidad era posible, que podíamos construir algo sólido, a pesar de las tormentas. Pero sabía que no era el final. El divorcio, la lucha por Lucía, las miradas de los colegas que habían oído los gritos de María, todo eso seguía pesando. Sin embargo, juntos éramos más fuertes. A veces, para ser feliz, hay que tomar decisiones que desgarran. Javier había elegido, y yo también. Y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, lo recorríamos de la mano, sostenidos por un amor que casi no tuvimos el valor de vivir. No era perfecto, pero era nuestro, y eso valía todo.